Bueno, a 2 años y 10 meses del primer caso de COVID-19 en México, una nueva ola ya está sorprendiendo a los mexicanos previo a los festejos de fin de año, la cual podría contribuir al aumento de contagios, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México. Según Samuel Ponce de León, de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19, la epidemia de enfermedades respiratorias actual configura una sexta ola de la pandemia por su complejidad al participar COVID, influenza y otros virus respiratorios de la temporada. Ponce de León explica que la sexta ola de contagios comenzó el pasado 24 de octubre, fecha en la que la Secretaría de Salud detectó un alza. Según datos de la dependencia, del 11 al 24 de octubre se reportaron 2.943 casos activos, mientras que del 22 de noviembre al 5 de diciembre registraron 13.722 casos. Con ello, en mes y medio, las cifras de contagios incrementaron un poco más de 10.000 en los casos activos. Para seguir platicando de este aumento de casos de COVID en el país y de las subvariantes que ya han salido, saludo con mucho gusto a la doctora Laurian Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología y autora del libro Las vidas que no contaron. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Un gusto estar en el programa. Oye, ¿qué nos puedes contar sobre esta sexta ola que ya están declarando contra las 5 anteriores que ya vimos en nuestro país? ¿Cuál es la diferencia entre este diciembre, este invierno del 2022 contra el que vivimos en 2021 y 2020? Bueno, muchas cosas han cambiado en la pandemia. En este momento muchas cosas son distintas a como eran en el primero y segundo año de la pandemia. Entre otras, pues se han dado muchas variantes diferentes del virus que tienen características distintas, y uno de los factores principales es desde luego que hay una proporción importante de la población ya vacunada, ¿no? Entonces, preocupa mucho que no hemos podido detener la propagación del virus. Esto sigue causando mutaciones en el virus SARS-CoV-2 que están llevando a variantes cada vez más transmisibles y variantes que tienen la capacidad para evadir cada vez más a la inmunidad preexistente, ya sea que haya sido adquirida a través de la infección o la inmunidad que se adquiere a través de las vacunas. Esto es muy preocupante. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que han disminuido sustancialmente la cantidad de muertes en proporción a los contagios, aunque los contagios han seguido muy altos. Vamos a poner, ahorita en este momento sí ya podemos decir que hay un repunte, no solamente en México, es decir, hay una nueva ola, no solo en México, sino a nivel mundial. Actualmente hay repuntes importantes en los continentes, en Oceanía, en América del Sur, en Asia, y repuntes que apenas inician, pero que ya son visibles en África, en América del Norte y en Europa. En la actualidad se están registrando alrededor de 500,000 de contagios por COVID-19 cada día alrededor del mundo. Así que estamos lejos de que la pandemia se pueda dar por terminada o podamos decir que está controlada, pero se están muriendo hoy, mientras que casi 500,000 de personas se contagian, que es lo mismo, la misma cantidad de personas que se contagiaban en todas las olas previas que han habido en la pandemia, exceptuando las olas a partir de que llegó la variante Omicron, que han sido las olas más altas. O sea que hay una gran cantidad de contagios que se están dando todavía. Mientras que las muertes, vamos a decir, hay 250,000 o 500,000 contagios, pero se están dando alrededor de 1,500 muertes actualmente alrededor del mundo por COVID-19. Esto quiere decir que las muertes han bajado sustancialmente, es decir, en los picos previos a Omicron, en las partes altas de las olas anteriores, hablábamos de 10 o casi 12 veces más muertes de las que se dan actualmente. Entonces, la situación todavía es muy delicada, pero sí hay muchas cosas que han cambiado, sin duda. Claro. Doctora, hablando sobre el posible ya, pues a lo mejor darle vuelta a la página de esta pandemia, ¿cuáles podrían ser las condiciones en las que se podrían dar? Porque digo, he escuchado a varios especialistas de estos temas decir que ya el COVID se va a quedar con nosotros para siempre, o sea, aspirar a erradicarlo como ya ha llegado a ser algunas otras enfermedades, parece ser una tarea imposible y que por ende deberíamos pues ya acostumbrarnos, ¿no?, a vivir con él. Bajo ese esquema,
¿qué condiciones tendrían que darse para que se pudiera considerar ya controlada o de plano terminada la pandemia? Bueno, a ver, son dos cosas diferentes. Desde luego que esta es una enfermedad como muchas otras enfermedades que en algún momento fueron enfermedades emergentes que llegaron para quedarse, ¿no? COVID-19, pues es una enfermedad que llegó para quedarse sin duda. No vamos a volver a ver en el mundo durante siglos quizá, ¿no? Que no existan contagios de COVID. COVID-19 llegó para quedarse. Hasta ahí vamos. La situación es que esta no puede ser la normalidad. La pandemia no, la Organización Mundial de la Salud no va a dar por concluida la pandemia mientras los contagios sigan en niveles tan altos y exista tanta incertidumbre en términos de para dónde va. Entonces, ahorita el problema principal que se tiene, hay incertidumbre quizá mayor en este momento de la que ha habido prácticamente durante toda la pandemia. Y hay puntos en particular que preocupan. En este momento, las variantes que predominan alrededor del mundo son derivadas de la variante Omicron, son subvariantes de Omicron. La BA.5 sigue siendo la variante predominante actualmente en el mundo, representa alrededor del 47% del virus circulante. En México, BA.5 sigue siendo la predominante, o sea, la subvariante predominante, representa alrededor del 57% del virus circulante. Pero hay dos variantes, dos subvariantes en particular que preocupan, que es BQ1.1. Esta variante se le ha llamado, bueno, lleva el apodo de Cerbero, ¿no? Sí. Algunos diarios han estado poniendo el encabezado de que es el perro del infierno o algo por el estilo, son unos nombres así muy alarmantes, ¿no? Sí. Bueno, BQ1.1 es un nombre oficial porque en realidad no, ese nombre de Cerbero es simplemente un apodo, ¿no? Pero hoy en México representa alrededor del 32% del virus circulante, en el mundo el 27%, y viene otra que es XBB, que también está ya ganando terreno alrededor del mundo. Okay. Ahorita los repuntes que se están dando están siendo mediados por BQ1.1. La situación es que hay mucha incertidumbre en términos de cuál va a ser el comportamiento futuro de estas variantes. Es decir, vamos a seguir teniendo una evolución derivada de Omicron o se van a volver a dar variantes nuevas como ocurrió en su momento con Alfa, con Delta e incluso con la propia Omicron, ¿no? Y cuál va a ser, es decir, cuál van a ser las características de estas nuevas variantes. Bueno. Otra que preocupa es la cobertura de vacunación y qué tanto tiempo va a durar esta protección en las diferentes poblaciones. Entonces, mientras no tengamos respuestas más robustas de para dónde podemos predecir que van a ir los siguientes pasos, no creo que se vaya a dar por concluida, que la Organización Mundial de la Salud vaya a dar por concluida la pandemia. Bueno. Lo que sí es que es una enfermedad que llegó para quedarse, eso sí, sin duda. Laureano Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología, autora del libro Las vías que no contaron. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un placer.